El aire pesa con el presagio de la tragedia. 1597. Corea se desmorona bajo el avance implacable de Japón. Solo un hombre, despojado de sus títulos, se erige como el último dique contra la aniquilación total. 300 buques enemigos cortan las aguas como depredadores hambrientos. La flota japonesa, una fuerza imparable de acero y madera, avanza con la certeza de una victoria absoluta. El destino de una nación pende de un hilo. El miedo es un veneno que paraliza los corazones. Los oficiales, rotos por las derrotas previas, ven en el horizonte solo un cementerio acuático. No hay esperanza en sus ojos, solo la fría certeza del fin inminente. Sin embargo, Yi ve algo que otros ignoran: la geografía. El estrecho de Myeongyang no es una tumba, es un cuchillo escondido. Aquí, las corrientes indomables se convierten en su única y quizás última arma táctica. El estrecho ruge, las aguas se retuercen en torbellinos furiosos, capaces de astillar el roble más grueso. Para el almirante, este infierno líquido es el tablero donde se decidirá el destino del imperio. Una danza mortal ha comenzado. Los marineros, curtidos por la sal y el abandono, trabajan en silencio. No hay fanfarria, solo el chirrido de las cuerdas tensas y el pesado arrastrar de las cureñas. Están preparando sus últimos disparos para la historia. Sus manos, ajadas por décadas de guerra, no tiemblan. Y sabe que la victoria no reside en el número, sino en la psicología. Debe obligar al enemigo a entrar en su trampa antes de que el sol alcance su cenit. Al otro lado, el orgullo japonés es ciego. Desprecian los 12 barcos solitarios, viéndolos como una presa fácil en su marcha hacia la capital. Su exceso de confianza es el primer clavo en su ataúd imperial. El primer cañonazo rompe el silencio. La bala de hierro golpea la superficie, no buscando solo un casco, sino desestabilizar la formación. La trampa se cierra. El estrecho comienza a devorar a los primeros intrusos que osaron cruzar su umbral. La naturaleza se vuelve contra ellos. Las corrientes atrapan los cascos, haciendo que las naves choquen entre sí con un estruendo de madera astillada. La superioridad numérica ahora es una carga insoportable en este espacio confinado y estrecho. En medio del caos absoluto, el almirante es el ojo del huracán. Su calma es contagiosa, transformando a 12 barcos en una máquina de precisión. Cada movimiento de su espada dicta el ritmo de una sinfonía de destrucción planificada. El crujir de la madera bajo la presión es un sonido que ningún soldado olvidará. Es el lamento de un imperio cuyas ambiciones se hunden en el fango del estrecho. La invencibilidad ha muerto, reemplazada por el terror puro. Flechas llueven como una maldición divina. Cada disparo encuentra su marca en la multitud desesperada. El almirante no desperdicia munición. Cada proyectil es una lección de disciplina impartida a una fuerza que subestimó su intelecto. El fuego purifica el horror. Un navío tras otro se convierte en una pira funeraria sobre el agua negra. La estela de humo marca el fin de una flota que pretendía conquistar el mundo, ahora reducida a cenizas. El sol comienza a descender. La batalla ha durado una eternidad en unos pocos minutos. El cansancio es profundo, pero la victoria se siente en el aire.
La tierra, al fin, está a salvo del asedio enemigo. Se retiran. La gran armada se fragmenta, huyendo como espectros en la penumbra. Ningún comandante japonés olvidará el nombre de Myeongnyang, ni el rostro del hombre que, con 12 barcos, doblegó a una nación entera. No hay júbilo, solo una profunda introspección. Las vidas perdidas, el sacrificio de los hombres, el peso de la supervivencia. En el silencio de la noche, el almirante sabe que su leyenda acaba de nacer. El tiempo ha erosionado la piedra, pero no la historia. Myeongnyang se convirtió en el símbolo eterno de que la astucia derrota a la fuerza. Un legado de resistencia que vive en la memoria de un pueblo resiliente. Hoy su estatua vigila el progreso, recordándonos que incluso en las horas más oscuras, cuando todo parece perdido, el ingenio humano puede cambiar el curso del destino. Un faro para las generaciones que aún no han nacido. La paz ha vuelto a estas costas. Las aguas que una vez se tiñeron de rojo, hoy son un susurro de calma. La historia, escrita en el mar, permanece como testigo del almirante que nunca fue derrotado. El amanecer trae consigo una calma gélida sobre las aguas de Myeongnyang. El almirante Yi Sun-sin observa el horizonte, consciente de que en pocas horas el destino de una nación descansará sobre sus frágiles hombros. El aire dentro de los barcos es pesado, cargado con el olor a brea y sudor. Los hombres aprietan las cuerdas. Sus manos callosas revelan el miedo contenido ante la inminente llegada de la flota invasora. A lo lejos, la inmensidad de la flota japonesa rompe la línea del horizonte. Son 300 barcos que avanzan como una marea negra, decididos a borrar cualquier rastro de resistencia coreana bajo sus cascos. Yi no retrocede. Con una precisión quirúrgica, ordena posicionar sus 12 barcos en el estrecho. El terreno se convierte en su mejor aliado, transformando la superioridad numérica del enemigo en una trampa mortal y asfixiante. El estrecho de Myeongnyang ruge. Las corrientes turbulentas comienzan a girar violentamente, creando remolinos capaces de tragar barcos enteros. Esta fuerza de la naturaleza es la pieza fundamental en el ajedrez táctico del almirante. El caos se apodera de la vanguardia japonesa. Al entrar en el estrecho, la fuerza de la marea atrapa sus naves, obligándolas a chocar entre sí. Es el principio del fin para su formación. El trueno de los cañones coreanos resuena contra los acantilados. Cada disparo es una sentencia. Las naves japonesas, inmovilizadas por el agua, son blancos fáciles para la artillería bien posicionada de Yi Sun-sin. Mientras la madera se astilla y los gritos llenan el aire, el almirante permanece imperturbable. Su presencia es el ancla de su flota, un recordatorio de que la victoria requiere de nervios de acero. Los restos de la flota invasora comienzan a flotar como presagios de derrota. El agua, antes azul y limpia, ahora se tiñe de un tono oscuro, marcando el costo humano de esta lucha estratégica. El pánico se extiende entre los guerreros samurái. Muchos caen al agua helada, perdiéndose en los remolinos. La tecnología naval coreana y el conocimiento de la geografía local han superado a la fuerza bruta. El silencio vuelve a reinar.
roto solo por el choque de las olas contra los barcos supervivientes. Los hombres se miran con incredulidad. Contra todo pronóstico, 12 barcos han derrotado a una armada invencible. Al caer la tarde, la pequeña flota se aleja. El estrecho de Myeongnan queda atrás, convertido para siempre en un cementerio de barcos y un monumento eterno a la genialidad táctica de Yi Sun-sin. Historiadores aún debaten la magnitud de este triunfo. Myeongnan no fue solo una batalla, fue la demostración de que la comprensión profunda de la naturaleza y el terreno puede alterar el curso de la historia. Hoy, su figura se alza en el corazón de Seúl, un símbolo imperecedero de resistencia. Su memoria vive no solo en los libros, sino en el espíritu de una nación que aprendió a desafiar lo imposible. Los escritos de su diario personal revelan a un hombre profundamente humano, atormentado por la pérdida pero impulsado por el deber. Cada trazo de tinta es el eco de una mente que jamás conoció la derrota. Este acero fue testigo de la historia. Aunque el tiempo ha dejado sus marcas en el metal, la leyenda de Myeongjang permanece intacta, recordándonos que el coraje no reside en el número, sino en la convicción. Las corrientes de Myeongnyang siguen su curso incesante, ajenas a las tragedias y glorias que presenciaron. El mar es el único testigo silencioso de cómo 12 barcos cambiaron el destino de un imperio. Las nuevas generaciones contemplan estas aguas, buscando en ellas lecciones de resiliencia. El legado de Yi Sun-sin perdura, sirviendo como guía ante los desafíos que el futuro sigue planteando a la humanidad. La historia es un tejido complejo de decisiones heroicas y momentos críticos. La batalla de Myeongnyang nos enseña que, incluso frente a la aniquilación total, una mente brillante puede encontrar el camino hacia la salvación. El almirante, el estratega, el héroe. Yi Sun-sin dejó este mundo, pero su espíritu navega eternamente por los mares de la historia. Una luz perpetua que nunca conocerá el olvido ni la derrota. El aire es gélido, impregnado de salitre, y la tensión de una sentencia de muerte. Yi Sun-sin observa el horizonte, no busca barcos, busca el pulso de las mareas, el aliado invisible que decidirá el destino de su nación. Sus hombres, agotados por meses de incertidumbre, se mueven con una disciplina silenciosa. Cada giro de cuerda, cada ajuste en el aparejo es una plegaria silenciosa que resuena sobre el crujir de la madera vieja bajo sus pies descalzos. Al frente, una mancha oscura tiñe el mar. 300 buques japoneses avanzan como una marea imparable. Su soberbia es su mayor debilidad, ignorando que se adentran en una trampa diseñada por la geografía misma de este canal. Aquí, el agua ruge. El estrecho de Myeongnyang es una garganta que traga hombres y barcos. Las corrientes aquí son traicioneras, capaces de detener el avance de cualquier flota si el almirante sabe cómo forzar el caos. 12 contra 300. La desproporción es absurda, casi un suicidio. Sin embargo, Yi Sun-sin ha convertido su soledad en una fortaleza, esperando el momento exacto en que la marea cambie y se convierta en su arma secreta. El primer estruendo rompe la tensión. El cañón ruge, escupiendo fuego y piedra contra la vanguardia enemiga. No es solo un ataque, es una declaración. El terreno no les pertenece,
La batalla acaba de comenzar realmente. La trampa se cierra. Los barcos enemigos pierden el control, golpeándose unos contra otros mientras las corrientes los arrastran. La superioridad numérica se convierte en su propia prisión, facilitando el trabajo de la artillería coreana bajo fuego. Con un gesto preciso de su bandera, Yi dirige el caos. Cada maniobra aprovecha el espacio limitado del canal. Sus hombres ya no temen. Ven cómo el gigante enemigo se desmorona ante la precisión de su liderazgo táctico. Los restos de la flota invasora ahora flotan sin rumbo. El mar, que antes era una vía de conquista, se ha transformado en un cementerio. El sonido del choque de maderas ha sido reemplazado por un silencio sepulcral. La fatiga es absoluta. Sus rostros manchados de hollín y sangre reflejan la magnitud de lo ocurrido. Han resistido el impacto de una flota entera, pero la batalla aún no ha terminado. El enemigo sigue allí, observando. En el bando invasor, el desconcierto se transforma en puro terror. ¿Cómo es posible que 12 navíos hayan detenido a 300? Su soberbia se evapora al ver que el mar mismo pelea contra ellos bajo el mando de Yi. Yi no celebra, simplemente observa cómo los barcos supervivientes dan media vuelta. Sabe que la estrategia ha ganado, pero el coste de esta victoria, escrita en madera astillada y vidas perdidas, permanecerá siempre en su memoria como una marca indeleble. Al caer el sol, el estrecho recupera su calma habitual. Las naves coreanas se retiran lentamente, dejando atrás una historia que desafía la lógica de la guerra. 12 barcos se retiran como gigantes, dejando al mundo atónito ante lo imposible. El hierro se enfría, pero la leyenda se forja. En la penumbra de la cabina, el almirante escribe su informe, documentando no solo los movimientos tácticos, sino el espíritu de un pueblo que se negó a desaparecer bajo la opresión. Escribe con la misma calma con la que dirigió los cañones. Sus diarios no son solo crónicas de una batalla, son el legado de una integridad inquebrantable, una lección de estrategia que sería estudiada durante los siglos venideros. La noche cubre la costa con un manto de paz. La guerra es un eco distante, pero las lecciones de este día quedarán marcadas en las corrientes del estrecho, recordándonos que incluso en la oscuridad total, la voluntad humana puede prevalecer. Los años pasan, las murallas se erosionan, pero la memoria persiste. Myeongnyang ya no es solo un lugar geográfico, es un símbolo de resistencia que nos enseña que el tamaño del enemigo importa menos que la firmeza del espíritu. Hoy, el bronce recuerda a quien una vez caminó entre nosotros. Su figura domina nuestras plazas, no para glorificar la guerra, sino para recordarnos que incluso en los momentos más oscuros, la estrategia y el valor pueden cambiar el rumbo de la historia. El mar sigue su curso, ignorante de la sangre que una vez tiñó sus aguas. Es un ciclo constante, una invitación a mirar atrás y comprender que nuestra propia libertad es a menudo el legado de batallas que nunca deberíamos olvidar. La historia no es solo papel y tinta, es la suma de nuestras decisiones cuando todo parece perdido. Al cerrar este capítulo, nos queda una última pregunta. ¿Qué seríamos capaces de proteger si el destino nos pusiera en esa misma encrucijada? El almirante Yi observa las aguas.
El estrecho de Myeongnyang no es solo un paso marítimo, es una trampa natural. El rugido de la corriente contra las rocas presagia la violencia que está por desatarse. La soberbia japonesa se manifiesta en números abrumadores. 300 barcos, un bosque de mástiles que eclipsa el sol, avanzan con la confianza ciega de quienes creen que la victoria ya les pertenece. En la cubierta, el silencio es interrumpido solo por el crujir de la madera. Los hombres, exhaustos y con los nervios a flor de piel, preparan las piezas de artillería. Cada movimiento es un acto de fe. Y desafía la lógica militar. Coloca su propio navío en la vanguardia, bloqueando el camino. Es un gesto de desafío suicida que desconcierta a la vanguardia enemiga, enfrentándose al caos de las mareas. La naturaleza se vuelve contra los invasores. Atrapados en el remolino, los barcos japoneses chocan unos con otros. La estrechez del estrecho convierte su superioridad numérica en una trampa mortal sin posibilidad de maniobra. El estruendo de los cañones sacuden los cimientos del mar. La metralla corta el aire y encuentra su blanco en la masa compacta de navíos enemigos. El fuego de Yi es preciso, metódico y devastador. El almirante no vacila. Él es el epicentro de la tormenta. Mientras otros habrían buscado refugio, él utiliza la corriente como una extensión de su propia estrategia, dictando el destino de cada navío enemigo. El agua se tiñe de una oscura realidad. Los hombres caen al mar, luchando contra la fuerza de la marea que ya no perdona. Myeongnyang se ha convertido en un cementerio improvisado de ambiciones imperiales. Cada navío que sucumbe es un recordatorio de que la fuerza bruta nunca vencerá a la estrategia. Las llamas se alzan hacia el cielo, un faro rojo que marca el final de la arrogancia invasora. La infantería naval se une a la carnicería. Flechas oscurecen el aire, buscando a los oficiales enemigos. La disciplina coreana, forjada en la desesperación, convierte cada disparo en un golpe certero contra el mando japonés. Intentan abordar, intentan el combate cercano, pero la estructura de los barcos de Yi, más altos y robustos, es infranqueable. La desesperación japonesa aumenta al darse cuenta de que no hay escapatoria posible. En medio del estruendo, él mantiene una serenidad antinatural. Yi no está luchando solo contra barcos, está dirigiendo una sinfonía de destrucción, calculando el flujo de la marea como si fuera parte de él. La marea cambia, y con ella, el destino de la invasión. Los supervivientes, traumatizados por la masacre, dan media vuelta. Lo que empezó como una conquista, termina en una retirada vergonzosa hacia el horizonte. El silencio vuelve a reinar. Solo quedan escombros flotando, un mudo testimonio de la brecha entre la ambición y la realidad. Myeongnyang ha devuelto la paz, pero a un precio altísimo de sangre. Sus hombres, los 12 barcos que desafiaron al mundo, apenas pueden creer que siguen vivos. No hay celebraciones estridentes, solo la pesada gratitud de haber sobrevivido a lo imposible, contra toda lógica histórica. El almirante mira hacia donde se oculta el sol. Él conoce el peso de esta victoria. Myeongnyang quedará grabada como una lección imperecedera. Incluso ante la superioridad total, la mente puede doblegar al acero. La naturaleza sigue su curso, indiferente a la lucha humana.
pero el eco de esta victoria resonará durante siglos, transformando a un hombre sin derrotas en una leyenda inmortal en la historia universal. El estudio de su táctica se convirtió en el libro de texto de generaciones venideras. Yi Sun Sin no solo salvó una nación, redefinió la guerra naval, probando que el genio supera cualquier ventaja numérica. Hoy, el monumento al almirante vigila este estrecho. Sus ojos parecen seguir buscando la corriente que una vez salvó a un reino entero de la aniquilación absoluta. El legado persiste entre nosotros. 12 barcos, 300 enemigos, un solo líder. La batalla de Myeongnyang no fue un milagro, fue la culminación de un intelecto indomable ante la adversidad. Un nombre que la historia jamás podrá borrar.